Bien, chicos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, de esta semana. Lo primero que vamos a hacer es compartir el sílabo para ver qué actividades tenemos propuestas para esta semana. Y prestando atención a las dificultades que hay, pues también para ver cómo resolvemos esas situaciones que se nos presentan y que nos dificultan conectarnos. Bueno, semana número 2 tenemos etimología de la pedagogía. Vamos en esta semana, o sea, la próxima clase, a revisar un poquito las definiciones de educación. Vamos a escuchar mi conferencia en línea, luego usted va a observar un video y que también está en la plataforma, que no la van a poder abrir ahorita porque obviamente no hay luz por allá. Pero en este video usted tiene que en sus grupos reunirse, revisarlo. Bueno, yo lo voy a compartir porque yo sí tengo luz. Y de ahí usted se va a sus grupos de trabajo. Vamos a empezar a hacer un intercambio de información para poder sacar 5 conclusiones de manera grupal. Esas 5 conclusiones usted las tiene que presentar en un archivo PDF y subirlas a la plataforma. Yo les he dejado abierta la tarea hasta el día viernes por las situaciones de la emergencia que tenemos con la electricidad, ¿ya? Pero usted el trabajo lo hace aquí, usted está en su sala, yo voy sala por sala revisando lo que usted está haciendo y pues el trabajo es aquí, ¿ya? Ese es el trabajo colaborativo en contacto con el docente que usted tiene para esta semana. Pero miren aquí, en la actividad autónoma, en el aprendizaje autónomo, usted tiene una lectura. Dice la pedagogía, un análisis exploratorio. Usted tiene la necesidad de leer este documento en estos días porque tiene que realizar un test. La próxima clase usted tiene que realizar un test. Pero miren ustedes, si lo hacemos la próxima clase, la plataforma está cerrada porque si seguimos con este horario no va a poderlo abrir. Significa que usted va a leer el documento y apenas usted se haya apropiado de la información, usted cuando usted vea necesario y meritorio, usted haga el test. ¿Ya? Escúcheme esto, todas las semanas van a tener una lectura con respecto al tema de la semana y todas las semanas usted va a tener un test. Ese test es calificado sobre 10. Entonces, es importante que sobre todo usted primero lea la información. Y como usted tiene clase los días martes y los días viernes, tiene suerte. Usted tiene el lunes, martes, miércoles, jueves para leer el test y el viernes lo puede hacer. Pero si usted es mucho más precavido, usted lee bien lunes, martes, miércoles y el jueves, por si acaso pase algo, ya usted está haciendo el test. Si es que siguen los problemas de racionamiento de luz, porque lo ideal es que usted lo haga en clase, ¿ya? El test es en clase. Lo que tiene que hacer autónomamente es hacer sus lecturas en el momento que usted lo crea oportuno y pertinente. Y así, a través de esta actividad, usted va a poder ir fortaleciendo el aprendizaje con respecto al tema etimología de la pedagogía. ¿Estamos claros o no estamos claros? O sea, profe, una pregunta. El test se cierra el día viernes, ¿verdad? Sí, por estas semanas así va a ser. Ya luego le Ok. pondré fecha de inicio y fecha de cierre dependiendo de cuando yo quiera que ustedes lo hagan. Porque puede estar la lectura, usted siempre va a encontrar una lectura, pero el test puede estar para abrirse el día viernes de 2 a 4 de la tarde o de 2 a 3 de la tarde. Por ahora es así, estoy flexible por la situación que estamos viviendo, la emergencia. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? ¿Preguntas con respecto al tema? Mire que una alumna de otro curso me dice, profesor, es que quiero hacer el test ahorita. Le digo, y ya leíste la información, es que no se puede abrir, señorita, quiero hacer y no se puede abrir. Estaba así enfrascada, es que lo quiero abrir y no puedo. Le digo, mija, primero no hay luz en Guaranda, entonces no vas a poder entrar a la plataforma nunca. Segundo, antes de abrir el test, tienes que leer el documento que está en los recursos. Les quería mostrar eso, pero no puedo porque obviamente no hay luz allá. Entonces, en los recursos usted encuentra diapositivas, la lectura de la semana, un video de la semana y el video de la clase. Eso normalmente siempre va a encontrar, ¿ya? Y en las actividades de evaluación va a encontrar el test de la semana y la actividad colaborativa o autónoma que yo quiera hacer. ¿De acuerdo? Ya. Igual si tiene alguna duda o pregunta,
Dígame, porque como le digo a la chica, luego me dijo, es que yo no le había entendido bien eso. Es que claro, que tiene, si no se entiende, no se comprende, porque puedo ser yo la que esté hablando mal, usted pregúnteme, si usted me pregunta una vez, no me enojo. Si me pregunta dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10 veces, yo no me enojo, ni me molesto, ni me fastidia. Lo que no me gusta es que tiene dudas y no pregunte, cosa que luego está perdido o hace las cosas mal. ¿Ya? Recuerda que las tareas grupales las puede mandar solo una persona por grupo, nada más. ¿Ya? Y las personas que tengan, que me deban trabajos por A o B, Z motivo, ya saben, lo tienen que hablar conmigo para yo autorizar el correo y así poderles, porque Sheila no sabe, pero Sheila está en un grupo y ese grupo, Sheila seguramente como ni ha entrado, debe tener nota. Entonces, si en el grupo no consta, yo lo que hago es sacarle esa nota y ponerle cero. Pero en el momento que ella me mande su información, yo ya le voy a poner también su calificación, le voy a dejar su calificación. Ya. Por eso, chicos, ustedes, por favor, esto depende de ustedes. Si alguien no trabaja, tiene que hacérmelo saber, porque a esa persona automáticamente le va a llegar la calificación y no sería justo que tres, cuatro se esfuercen y uno viva la patria, ni siquiera aparece y tenga una calificación. Entonces, la responsabilidad es compartida de todos para que las cosas fluyan y funcionen, por favor. Bien, ahora sí voy a continuar con mi clase. Bueno, vamos a ir revisando el tema de hoy. Tenemos etimología de la pedagogía. Vamos a ver dentro de nuestra agenda. Tenemos obviamente el tema, definición de pedagogía y el objeto de estudio de la pedagogía como parte pues, de lo que vamos a realizar el día de hoy. Pero eh, no antes, no podemos dejar de manifestar cuál es el fin de trabajar este tema, pues de alguna manera es establecer esos métodos que posibiliten el análisis dialéctico, educativo, cultural y relacionar su etimología con el arte o ciencia de enseñar, es decir, mantiene la relación entre lo instructivo y lo educativo. O sea, eso que queremos establecer, la forma de poder establecer esa relación gracias a los métodos pedagógicos y así manejar la parte instructiva y la parte educativa, obviamente del ámbito pedagógico, educativo. Bien, vamos a partir entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra pregunta que nos va a generar información, si que usted la conoce y si no, pues vamos a ir descubriendo el día de hoy este tipo de información. Aquí tenemos, dice, ¿conoces el origen etimológico de la palabra pedagogía? ¿Usted sabe de dónde proviene esta palabra? Por ahí Agustín dice que no. ¿Usted sabe cuando hablamos de etimológico a qué nos referimos? Bien, nosotros hablamos de etimológico, el origen etimológico de una palabra cuando queremos saber qué significa esa palabra. Si yo quisiera la definición de pedagogía, encontraría algo que no tiene que ver con la parte etimológica. O sea, ¿cuál es la historia de esa palabra? Y saben que es muy importante porque es interesante ver cómo en un momento de la vida esa palabra tuvo una definición y luego su connotación cambia notablemente. Les comento que en la antigua Grecia se conoce a la palabra paidagogeo como origen de la palabra pedagogía. Paidos significa niño, agogia, ogeo significa guía conductor. Significa entonces que de alguna manera la palabra pedagogía significa conducir a un niño, pero de manera física en la antigua Grecia. Existía una persona que llevaba a los niños de la casa a la didasqueia o palestra. La didasqueia o palestra era el lugar donde el niño iba a aprender, tal como usted lo ve en la imagen. La persona que conducía o llevaba al niño de un lugar a otro se le llamaba pedagogo y este era un esclavo. Imagínense ustedes, la palabra pedagogo, según su origen etimológico, proviene de dos voces griegas que quieren decir conducir y llevar a un niño, físicamente. Esto cambió con el pasar del tiempo, obviamente, y de alguna manera esta palabra que era conducción de un niño, llevar a un niño, conducir a un niño, dejó de ser, dejó de ser para convertirse en algo mucho más eh, pedagógico. ¿Cómo es esto?
Miren la diferencia. Existe una persona que se le llama pedagogo porque lleva un niño. En la historia existe una persona que se le llama el padre de la pedagogía y no por conducir a nadie. Pasa los años y los años, y la historia nos cuenta que aparece el señor Jan Amos Komensky o Comenius. Él era un teólogo, o sea, estudiaba la parte de la religión, filósofo, pedagogo nacido en la actual República Checa. Este caballero fue un hombre cosmopolita, fue un hombre de mundo, ¿no? Un hombre universal, como dice la diapositiva, convencido de lo importante que era la educación en el desarrollo, obviamente, del hombre. La obra que le dio a él una fama no solamente en una ciudad, sino por toda Europa, fue justamente esa obra denominada Didáctica Magna, y su primera edición apareció en el año de 1630. Él creó una obra llamada Las puertas abiertas a las lenguas, porque justamente era una persona que manejaba mucho la parte del lenguaje, la comunicación. Este caballero se lo conoce como el padre de la pedagogía, pero no porque es el que lleva más niños a la didasqueya o a la palestra, sino que él fue quien estructuró como una ciencia autónoma justamente a la pedagogía y le dio sus primeros principios fundamentales. En su obra, Las nuevas realidades, Peter Drucker realza la posición de Comenio como el inventor del libro de texto. En algún momento de la historia, solo nosotros teníamos hojas sueltas. Él creó el primer libro de texto. En ese intento de incentivar la autonomía en el proceso formativo, o sea, que cada quien pueda estudiar y revisar y leer lo que quisiera. Así, este hombre con esta situación podría evitar que el gobierno católico eliminara del todo al protestantismo en la vieja República Checa. Él decía que si las personas leen la Biblia en su casa, no podrían confundirse. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros sabemos que la historia nos cuenta que a través de la religión, bueno, fue utilizada para hacer los actos más atroces y para someter a todo un pueblo. Eso la historia lo dice, o sea, la religión era una importante instancia que de alguna manera gobernaba, ¿ya? Entonces, por eso él hacía hincapié en aprender, obviamente, a leer solos, y eso significaba también usar la razón para poder comprender. Los grandes aportes realizados a la pedagogía por parte de este caballero, su viaje por diferentes países de Europa y la alta, pero alta preparación, constancia en su labor de educar, le dieron el título de maestro de naciones. O sea que les podríamos decir que por ahí, bueno, no fue el primer pedagogo, porque hay alguien más que yo considero que es uno de que es el primer pedagogo, y también lo veremos, creo que en la próxima diapositiva que veamos con el otro tema. La idea es que este caballero es el maestro de las naciones en educación, porque él era invitado, era llevado, era llamado, porque era una eminencia, imagínense ustedes. Entonces, gracias a toda esta historia tan rica de ver cómo una definición etimológica, pues podemos dar un salto, pero por un proceso, obviamente, vemos que cambia y a la pedagogía y al pedagogo se lo ve de otra manera, ya con una responsabilidad en los hombros que la iremos definiendo poco a poco a lo largo de esta jornada de trabajo. Por aquí aparece una definición. Con todo lo que hemos visto, vamos a ver cómo podemos ir definiendo un poco a la pedagogía. Por favor, usted me puede ayudar leyendo la diapositiva. Ayúdeme leyendo, por favor.
Cualquiera. Gracias, Carol. Alcen la mano y yo les doy la palabra. Puede hacer. Ya, profe, yo le ayudo. Ya. Definición. Es la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación, con la intención de organizarla para cumplir con fines determinados, establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad. Es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. Pertenece al campo de las ciencias sociales y humanas. Muy bien. Bien. Entonces, bueno, vamos a entender que justamente la pedagogía aparece por algo, tiene un objeto de estudio. Nos dice que el objeto de estudio de la pedagogía justamente es la educación. O sea, la pedagogía nace para ayudar a la educación. Con la intención, decíamos nosotros, de sistematizarla en la clase pasada. En todo caso, aquí dice de organizarla, que es lo mismo, ¿no? ¿Para qué? Recordemos que la clase pasada hablábamos de querer obtener un hombre ideal, ético, responsable con su entorno, que aporte a su sociedad, que sea responsable de lo ajeno, de lo lejano, de lo suyo, de lo cercano, bueno, en fin. En el momento que yo organizo a través de mi pedagogía la educación, yo puedo llegar a alcanzar esos fines propuestos y establecidos para poder obtener el ser humano que quiero para determinada sociedad. ¿Ya? Entonces, por eso su importancia. También hay que entender que esta pedagogía pertenece justamente a las ciencias sociales y a las ciencias humanas. Hablando un poco más del famoso objeto de estudio, vamos a ver a qué se refiere. Por favor, ayúdenme leyendo esta diapositiva. ¿Me ayuda? Yo le hice, ¿puedo? Gracias, gracias, Agustín. Ya. Objeto de estudio. El objeto de estudio de la pedagogía es la educación, tomada esta en el sentido general, de acuerdo con lo asentado en diversas legislaciones internacionales, como documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, de UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y los propios de cada país, como las leyes generales o naciones sobre la educación. Gracias. Bien, el decir que el objeto de la pedagogía, el objeto de estudio de la pedagogía es la educación, no me lo inventé yo ni se lo inventó ninguna universidad. Los dicen justamente las instituciones internacionales a través de sus normativas. Está la UNESCO, está la OEI y están obviamente los reglamentos, las leyes, principios, hasta la Constitución. De alguna manera, cuando hablamos de una educación holística, sistémica, que nos habla ahí, que la igualdad, bueno, todas esas cosas tienen que ver mucho con la parte pedagógica. Entonces, el establecer el objeto de estudio de la pedagogía como parte de la educación es algo que es necesario, que nos dice las Naciones Unidas, la UNESCO, que nos lo dicen todos, y por lo tanto está jerarquizado y tenemos que asumirlo. Nosotros nos podemos referir al objeto de estudio de la educación, pero de pronto también aparece esta palabra por aquí. La palabra formación puede aparecer, puede decir que el objeto de estudio de la pedagogía es la formación del individuo. Si hablamos de formación y hablamos de educación, son sinónimos, nos habla aquí, son vocablos muy sinónimos y obviamente que pertenecen al mismo contexto y por eso es aceptado, ¿ya? Entonces, bueno, por ahí como separando un poquito eso. Ya ahora sí, después de haber analizado un poco como que de dónde aparece la pedagogía, cómo surgen algunas personas muy notables que trabajan en ella, pues podemos ir definiendo un poco ya las definiciones de la misma. Perdón. Perdón, chicos. Bueno, entonces, bueno, dice que a través del tiempo se han revisado, han surgido muchos conceptos acerca o sobre la pedagogía, ¿no? Han habido autores que han hablado de alguna u otra manera, modificando en su parte esa definición primitiva que vimos al inicio, que justamente tiene que ver con esa forma de plantear que una persona es
es pedagoga cuando lleva a alguien o la conduce a algo. La idea es entender que la pedagogía va mucho más allá y nos permite plantearnos frente a problemas educativos, revisar aspectos tecnológicos o reafirmar lo teórico científico de algún momento o espacio educativo. Lemus nos dice que la pedagogía puede ser definida como ese conjunto de normas, principios y leyes que regulan ese hecho educativo. O sea, quitando entonces esa definición primitiva de solo conducción, ¿verdad? Como el estudio obviamente intencionado, sistemático y científico de la educación y como la disciplina que tiene por objeto el planteo y estudio de las soluciones de problemas a nivel educativo. O sea, la pedagogía va mucho más allá de una teoría, es la forma de darle solución a verdaderos problemas educativos y esto se ha dado a lo largo de la historia. Nosotros tenemos o hemos sido parte de algunos procesos donde han aparecido algunos modelos pedagógicos que desgraciadamente han fenecido, han tenido su vida útil, como digo yo, y resulta que aparece la pedagogía con algo nuevo, innovador, un nuevo paradigma que me permite conseguir cambios radicales y estructurales en la educación. Miren entonces lo importante que es la pedagogía. Me permite mejorar la calidad de educación. Me permite obtener un tipo de hombre para un tipo de sociedad específico. Entonces, aquí radica su importancia. Asimismo, Rafael Flores nos dice que la pedagogía estudia y propone estrategias para lograr la transición del niño del estado natural al estado humano hasta su mayoría de edad como ser racional, autoconsciente y libre. ¿Ok? La pedagogía me permite trabajar con un niño pequeño, sacarlo de su entorno, ese es el estado natural de lo que él ha recibido. Él tiene un bagaje de información que le va a permitir activar conocimientos previos y así, obviamente, mejorar la, la forma de actuar de este individuo, haciéndolo una persona consciente y libre de su accionar, ¿no? A través de la racionalidad. Actualmente, el concepto de pedagogía está relacionado con la ciencia y el arte de educar. Pero yo más bien pienso que esa ciencia y el arte de educar es la didáctica, pero bueno, estamos hablando del concepto que nos da Flores. Su objeto de estudio es la educación, ya eso lo hemos dicho, y por ende, la formación del ser humano en todos sus ámbitos. Miren más aún la importancia. Hasta ahí, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? Perfecto. No hay preguntas, pero como yo quiero que el tema quede como bien clarito, voy a compartirles un pequeño video. No es el video con el que van a hacer el trabajo, por si acaso, este es otro video. Un pequeño video para que ustedes puedan como aclarar un poco cualquier duda. El video no tiene sonido, mayormente que una musiquita. Necesito que ustedes vayan visualizando, de pronto vayan leyendo. Déjenme, vamos a ponerlo en amplio aquí para que se pueda observar mejor. Y vamos a compartir también el audio. Voy a apagar mi cámara para que como que fluya más. Y vamos a ver el video.
connected using Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí con respecto al tema? Bueno, si no tenemos preguntas, yo voy a hacer lo siguiente. Para reforzar el tema, vamos a hacer un trabajo. En este momento voy a repartir 6 salas. Usted ya sabe a qué sala le corresponde. Sí. La verdad es que aquí sí, ya en la plataforma no va a poderlo ver porque en este momento no está. Profe, yo tengo una pregunta acerca de los grupos. Dígame. Nos quedamos con esos mismos grupos que teníamos antes. O sea, el que tenemos, Sí, están tenemos. creados, es que están creados ya en la plataforma. Ok, gracias. Pero si amerita el caso, puedo hacer cambios dependiendo del caso. ¿Ya? Lo ideal es que ustedes funcionen, pero si algo sucede, lo conversan conmigo y podemos modificar. Y si alguien no trabaja, podemos también hacer algo porque no es posible que no trabaje. A ver, chicos, yo abrí las salas, pero todavía no se vayan, para recordarles qué es lo que vamos a hacer. Aquí en el mensaje, en los mensajes del Zoom, voy a dejarles el link para que usted pueda ingresar a ver el video en sus grupos, analice y extraiga solo 5 conclusiones. Usted tiene que armar un documento que luego lo va a transformar en PDF para poderlo subir a la plataforma. Esa es una de las actividades de esta semana. Vamos a ver qué tal son analizando, porque te toca analizar y hacer conclusiones, o sea, como que asentar la información que reciben en algo concreto. ¿Ya? Siempre recuerden que yo estoy aquí no para enseñarle que usted aprenda de memoria el concepto de pedagogía. Es para que usted pueda justamente enfocarse en desarrollar los procesos cognitivos, mentales superiores, porque no me sirve si usted se aprende un concepto de memoria, si usted no analiza, si usted no piensa, si usted no razona, si usted no jerarquiza, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Y si hay cualquier duda, yo voy a estar aquí, yo no me voy a ir por si acaso, aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde, por si hay alguna duda. Y yo igual voy a estar ingresando a los grupos para ver cómo van trabajando. Todos tienen la obligación de conectarse a sus salas, por favor. Y este trabajo es aquí en clases, justamente con mi aval y mi dirección. Entonces, por favor, nos vamos a los grupos.